Problema 8. Tres embarcaciones ejercen fuerza sobre un gancho de amarre como se muestra en la figura. Ahí es la resultante de esas tres fuerzas. Entonces, yo tengo tres fuerzas concentradas en un mismo punto. Tengo una fuerza para acá, que es de 500 newtons, y está a un ángulo de 40 grados. Tengo una fuerza para arriba, que es de 150 newtons, y tengo una fuerza para la derecha de 420 newtons a un ángulo de 60 grados. Entonces, el primer paso que yo debo hacer es encontrar las componentes. Entonces, voy a tener fuerza 1, y para la fuerza 1 voy a tener el vector 500 newtons y voy a tener el ángulo de 40 grados. Entonces, lo que yo tengo acá son las componentes, una componente para la izquierda y una componente para arriba. Entonces, esta componente es la componente vertical y esta la componente horizontal. X, que sería la componente horizontal para esta fuerza, va a ser igual al coseno de 40 grados multiplicado por 500 newtons, ¿sí? Y Y va a ser igual al seno de 40 grados por 500 newtons. Entonces, con esto tengo que X es igual a 383.02 newtons y Y es igual a 321.39 newtons. ¿Se recuerdan que siempre vamos a colocar el signo de nuestra componente? Como esta va para la izquierda, esta va a ser negativa, y como esta va para arriba, esta va a ser positiva. Entonces ya con eso ya puedo hacer mi fuerza número 2. Mi fuerza número 2 va a ser entonces igual a eh, mi fuerza 2 entonces va a ser igual a la fuerza que va para arriba. Entonces mi fuerza que va para arriba tiene un valor de 150 newtons. Como esta fuerza va para arriba, tengo que la componente en X es igual a 0 porque no hay nada en X, no hay un ángulo. Entonces es 0 newtons en X y en Y vale 150 newtons positivos porque va para arriba. Y por último voy a tener mi fuerza número 3. Y mi fuerza número 3 corresponde al vector de 420 newtons a un ángulo de 60 grados. Entonces, lo que tengo acá es una componente horizontal para la derecha y una componente vertical para arriba. Vamos a decir que esta es la componente en X y esta es la componente en Y. Entonces la componente en X va a ser igual al coseno de 60 por 420 newtons y la componente en Y va a ser igual al seno de 60 por 420 newtons. Entonces, si utilizamos la calculadora, tendremos que la componente en X vale 210 newtons, como va para la derecha es positiva, y la componente en Y como va para arriba es positiva con un valor de 363.73 newtons. Con estos datos entonces ya podemos hacer nuestra sumatoria de fuerzas. Entonces para eso vamos a utilizar la tabla que les había mostrado en problemas anteriores. Entonces tenemos el vector, que en este caso sería la fuerza, su componente en X y vamos a tener su componente en Y. La fuerza número 1 tiene una componente en X de menos 383.02 newtons y su componente en Y es de 321.39 newtons. La fuerza número 2 corresponde a X0 y Y igual a 150 newtons. Y la fuerza número 3 corresponde a X 210 newtons y 363.73 newtons para Y. Entonces lo que tengo que hacer ahora es sumar cada una de las columnas X y Y.
La columna X da un total de 171.02 newtons y la columna Y da un total de 835.07 newtons. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es dibujar el vector resultante. Esto que está acá son las componentes del vector resultante. Empezamos siempre con X. Como da negativo, quiere decir que empezamos de este punto hacia la izquierda, porque es negativo y ponemos 176.02 newtons. Ya no colocamos el signo menos porque el menos lo estamos indicando con la posición de la flecha hacia la izquierda. Donde termina X empezamos Y. Entonces en este punto nos vamos para arriba y esto vale 835 newtons y va para arriba. Entonces el vector resultante es el vector que va desde este punto hasta este punto. Entonces esto es con el teorema de Pitágoras. Entonces esta sería la hipotenusa, ¿verdad? Entonces mi fuerza resultante, porque así le podemos poner también, va a ser igual a la raíz de 176.02 newtons al cuadrado más 835.07 newtons al cuadrado. Al momento de operar esto, yo voy a tener que la fuerza resultante tiene un valor de 853. La fuerza resultante tiene un valor de 853.42 newtons. Y se recuerdan que esta fuerza debe ser mucho mayor o mayor que las componentes, porque es la hipotenusa, ¿sí? Y el ángulo, que sería el ángulo que está acá, lo voy a obtener por medio de la tangente inversa de la componente en Y dividido la componente en X. Entonces el ángulo en este caso va a ser igual a 835.07 dividido 176.02, luego la tangente inversa de este resultado y voy a tener que el ángulo va a ser igual a 78.1 grados. Como este ángulo es el que está acá y nosotros por definición tenemos que el ángulo de respuesta es este, el que está en amarillo, entonces yo puedo decir que la fuerza resultante es de 853.42 newtons a, y luego a 180 grados le tengo que restar el ángulo de 78.1 y esto me va a dar un total de 101.9 grados. Y esto que está acá sería la respuesta al último problema de la hoja de, que está aquí en esos tutoriales.